durante 6 meses. El resultado más importante fue que dalteparina mostró que era mucho más eficaz. Cuando menos la mitad de los pacientes que desarrollaron trombosis estaban recibiendo anticoagulante oral, no tuvieron trombosis si recibieron dalteparina. Después de un poco de tiempo y junto con evidencia adicional proveniente de otros estudios más pequeños que no fueron estudios de registro, aunque este fue un estudio grande, y les muestro otro estudio muy grande con resultados similares, el LIGHT. Vimos que tinzaparina previene la mitad de los coágulos de los que se obtienen con warfarina y se ha convertido ya en atención convencional o el estándar de atención. Sé que algunos centros de México están participando en este estudio. Hay un estudio más grande con 900 pacientes con un esquema similar, pero este estudio nos dará datos farmacoeconómicos y tendremos los datos para fines del año próximo. Quiero presentarles ahora los datos de las recomendaciones de un organismo que es ASCO. Es una de las interpretaciones más lógicas de los datos que tenemos y esto nos da oportunidad de tratar a los pacientes de la mejor manera posible. La recomendación es heparina de bajo peso molecular y no utilizaron el producto aprobado que es dalteparina. Fueron bastante grises en esta área. Dijeron que es el abordaje preferido para los 5 a 10 días iniciales en pacientes con cáncer con tromboembolia venosa establecida. En los siguientes 3 a 6 meses, la heparina de bajo peso molecular es más efectiva que antagonistas de la vitamina K para prevenir tromboembolia venosa. ¿Pero por qué? Sabemos que todo el mundo no es igual que el Reino Unido, que Europa y Estados Unidos. Es necesario entonces anticoagular a los pacientes a pesar de que la evidencia dice que este es el tratamiento estándar en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido y antagonistas de la vitamina K, pero hay que entender las limitaciones y los riesgos y saber que se tiene un tratamiento inferior para estos pacientes. Hay algunas otras recomendaciones y tengo cierta dificultad para recomendarlas. Hay un problema muy importante, desafortunadamente, con los pacientes, y es que a pesar del hecho de que tengan un coágulo, de que los tratamos de la mejor manera posible, el tratamiento del coágulo de la trombosis va a tener que suspenderse de acuerdo con las recomendaciones, pero el cáncer no se detiene, sigue estando allí. Hay un área gris que nos indica que si el cáncer está activo, hay que considerar dar a los pacientes anticoagulantes. Seguramente algunos de ustedes han visto. Esto es una recomendación de la ACCP. No hay datos al respecto. No estoy diciendo que el paciente individual no tenga un problema específico y que quiera uno continuar con la anticoagulación, pero me preocupa que es una recomendación que tenemos de un organismo. Hay evidencia que esperemos salga el próximo año de 2 estudios aleatorizados, uno realizado en Holanda de Peter Hamburghauser. Él y otros autores están aleatorizando a pacientes para 6 meses de tratamiento con heparina de bajo peso molecular, después warfarina. Es difícil pensar que haya un grupo control sin nada, pero en el Reino Unido somos más optimistas. Pensamos que no hay datos después de los 6 meses para los pacientes. Por lo tanto, diseñamos en el Reino Unido un estudio que está empezando el reclutamiento. Se llama ALICAT el estudio. Se aleatoriza a 6 meses de heparina de bajo peso molecular y 6 meses de heparina de bajo peso molecular contra nada, o sea, un placebo. Es un estudio no cegado y no hay placebo. ¿Qué podemos decir de la seguridad de la heparina de bajo peso molecular? Se habla con frecuencia de las inyecciones. En mi opinión, es uno de los fármacos más seguros en nuestros pacientes, pensando que somos oncólogos y lo utilizamos con frecuencia. Hay múltiples estudios aleatorizados, hay millones de dosis que se dan en todo el mundo y hace excelentes registros de farmacovigilancia, cuando menos en economías grandes. En el Reino Unido
tenemos el Instituto Nacional de Estándares de Sangre, que es sumamente vigilante. Se habla del síndrome HIT. En ciertas circunstancias y en ciertos pacientes con heparina puede ser un problema la trombocitopenia inducida por heparina. En pacientes con cáncer tratados con heparina de bajo peso molecular es algo raro. Sin embargo, estamos entrando a una era, y ustedes no son oncólogos, pero yo sí, estamos en una era en la que estamos tratando a cada vez más pacientes y a pacientes de mayor edad, porque los tratamientos se administran con mayor facilidad. Yo daba interferón, interleucina y 5-FU, que es una combinación triple muy tóxica desarrollada por un grupo alemán, y en esa época estábamos incluyendo a pacientes en estudios con esa combinación comparada con nada. Seleccionábamos a los mejores pacientes. Nunca trataba a ningún paciente de más de 65 años. Muchos de mis pacientes con cáncer renal no recibían tratamiento si eran de edad muy mayor. Después entramos en estudios con diferentes de los fármacos nuevos y empezamos a ver excelentes respuestas a sunitinib y otros agentes, y ahora actualmente ya tengo pacientes de 86 años a quienes estoy tratando. Las cosas han cambiado mucho. Estamos utilizando bisfosfonatos, particularmente porque tenemos cánceres que ocasionan metástasis radiolúcidas como el cáncer renal, y los bisfosfonatos nos han ayudado a reducir la incidencia de fracturas. Hay que utilizar también bisfosfonatos. En una población que está envejeciendo, la depuración de creatinina ya es bastante baja, a pesar de que la creatinina esté dentro del rango normal. Hay pacientes que quizás solo tienen un riñón porque han sido nefrectomizados, y les estamos dando este tipo de fármacos, y con frecuencia veo picos y valles de la función renal. Desarrollan hipertensión, les doy inhibidores de la ECA. Tengo muchos pacientes que con frecuencia tienen depuraciones de creatinina variables y desarrollan desafortunadamente también trombosis. Lo que trato de decirles es que hay cierta evidencia de que en algunas poblaciones de pacientes hay que tener mucho cuidado con el tipo de heparina de bajo peso molecular que se utiliza. Para este tipo de dosis y para el paciente usual que recibe tromboprofilaxis primaria, no debe haber mayor problema porque no hay acumulación en 5 a 10 días. Estos datos muestran que incluso a esta baja dosis, tinzaparina al día 1 y 8 tiene la misma área bajo la curva, por lo que no hay acumulación, pero Clexane en el día 8 muestra un aumento significativo en la acumulación. El riesgo en profilaxis primaria es bajo. El riesgo es cuando se trata trombosis y se cambia este tipo de dosis. Aquí es cuando la seguridad se vuelve un problema. Tenemos datos de estos pacientes mayores con disfunción renal, que muestran que para disfunción renal significativa probablemente va uno a la segura con tinzaparina, porque es una molécula grande cercana a la heparina no fraccionada y posiblemente no se acumula. Pero hay que ver estos datos muy escépticamente, especialmente en el tipo de paciente que les describí anteriormente, porque su estado cambia significativamente con el tiempo. Se les trata durante 6 meses y estos son datos de tan solo 10 días de pacientes mayores estables. Si tienen alguna preocupación, hay que hacer factor anti-10A y hay que tratar a los pacientes de la manera más segura posible. El siguiente tema importante que quiero abordar es la tromboprevención. Hay tromboprevención en pacientes agudos y para este momento debería ser el estándar de atención en diferentes hospitales y sistemas de salud, pero sigue habiendo resistencias. Parte del trabajo que hicimos sobre la resistencia de los médicos para